cualquiera, y lo podemos decir nosotros en nuestras casas inclusive, y hay que buscar el ahorro. Esta mañana salió el intendente Alejandro Morillas de San Carlos, desde mi punto de vista siendo muy crítico con su antecesor, porque tuvo que echar a 200 personas y además ahorrar en cosas que parece que estaban de más, como celulares, uso de vehículos. Bueno, parecía que había un despilfarro total en la gestión de su correligionario masista Rolo Escanio, ¿no? Gente de Difonso. El tema es ver en el resto de los municipios en qué pueden ahorrar, porque se van a ver en figurines para poder gobernar. Por eso quiero saludar al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. Buen día, ¿cómo está? Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Acá arrancando el año laburando, parece que por allí también, ¿no? Sí, le vamos a meter firme por todo enero y febrero. Uh-huh. ¿Y las vacaciones vendrán después? Vendrán después, sí, no son las condiciones, no están dadas las condiciones para alejarse de la administración, máxime esperando definiciones o alguna certidumbre respecto de las decisiones que se toman a nivel nacional para que haya un escenario previsible a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces, hay que quedarse, como bien vos decís, ordenando lo que haya para ordenar y ajustando donde hay que ajustar las administraciones para enfrentar de la mejor manera posible esta crisis. Está bien. Bueno, aprovecho la pregunta para que vaya buscándose una reubicación porque se escucha medio entrecortada la llamada, pero básicamente Okay. lo que queríamos saber es si en Guaymallén necesita hacer un recorte y cómo ha tomado el pedido del gobernador de bajar un 20% a partir de marzo los gastos en las áreas por lo menos que le incumben a él, que es el Poder Ejecutivo Provincial. Si Guaymallén va a hacer algo parecido, ¿no? Sí, necesidad de hacer el ajuste hay, y no solo la Municipalidad de Guaymallén, sino todos los municipios y todos los gobiernos provinciales, porque va a haber un desmedro fuerte en los ingresos que llegan al municipio. Ese desmedro y esa baja se va a dar de manera directa, por causas que son directas y causas indirectas. Indirectamente, porque la economía se va a enfriar y eso va a generar una menor recaudación, y esa menor recaudación, tanto del gobierno nacional como provincial, repercute en una menor cantidad de ingresos debido a la coparticipación. Y aparte, esa economía fría o enfriada va a generar menor recaudación propia por el lado del municipio. Y aparte, hay medidas directas que tienen que ver como, por ejemplo, la eliminación de la cuarta categoría en retención de ganancias, que se impacta directamente y fuerte en la recaudación y al punto tal que hizo que la provincia de Mendoza recaudara un 20% menos en diciembre, y ese 20% menos que recaudara la provincia impacta en un 20% menos de recaudación directamente, o casi, las proporciones casi se sostienen en el municipio. Así que esa es solo una medida que impacta en un desmedro de cerca del 20% de la recaudación. Pero hay otras decisiones o hay otras situaciones que también impactan negativamente en la recaudación, así que definitivamente hay que ajustar. Y el ajuste se da en cada municipio, tiene características intrínsecas que tienen que ver con cómo se venía administrando y después también con las características de la jurisdicción que administra. La Municipalidad de Guaymallén venía ajustándose y venía reduciendo su planta de personal y con eso muchos de sus gastos desde ya hace 2 gestiones. Desde fin de 2015 venimos ajustando la administración, tanto así que iniciamos la gestión a fin de 2015 con 4.100 empleados, hoy tenemos cerca de 3.100. O sea, cerca de 1.000 empleados se redujo la nómina salarial en estos casi 8 años. Hay que seguir ajustando en ese sentido, sí, por supuesto, vamos a seguir ajustando de manera, llamémosle orgánica, es decir, las bajas que se dan no se van cubriendo, y de esa manera uno no tiene que tomar medidas drásticas de reducir fuertemente las plantas. De todos modos, hemos tomado una decisión al inicio de la gestión de reducir el 70% de la planta de empleados contratados, pero era, ¿por qué ese número es tan grande?
porque era muy baja nosotros en Guaymallén tenemos una proporción de contratos versus planta, empleados de planta muy baja. Teníamos 120 empleados de planta de forma permanente y hemos dado de baja a más de 70 de esos 120, entonces por eso se dio esa reducción. Así que eso por un lado, digamos, hay un montón de otras medidas que se tienen que tomar para ir ajustando un poco más. Calvente, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda. Hola Hernán, buen día, ¿cómo estás? Le consulto cómo se hace para que no se vean restringidos en algún punto los servicios, ¿no? Para el vecino. ¿Cómo se hace para, por ejemplo, pensar en algún plan de obras, teniendo en cuenta este recorte? Y le pregunto también por la morosidad, ¿es muy alta en Guaymallén? O sea, ¿esto también resiente la cantidad de recursos que tiene la comuna o no? Sí, se resienten. En épocas de crisis lo que primero deja de pagar la gente son aquellas tasas o aquellos tributos que no le generan corte de un determinado servicio, y entre esa bolsa caen las tasas municipales, ya sean a la propiedad raíz o a la actividad comercial para un comercio. Así que este es uno de los tributos que primero se cortan, así que sí, impactan. Ahora, déjame aclararte algo que tiene que ver con lo que hablaba recién acá, que de los ingresos que dispone el municipio, el fuerte tiene que ver con la coparticipación. Solo el 10%, entre el 10 y el 15%, responden a recaudación propia. Es decir, que si se cae o hay un impacto negativo en la recaudación propia, se afecta solo el 15%. Pero si hay decisiones que se toman, como por ejemplo lo de ganancia, afectan a ese 75%, entre el 70% y el 80% se afectan por esas decisiones. Así que esas son las decisiones o las medidas que más impactan en la recaudación de los municipios. Y después, sí, se ven afectados los planes de obras, uno va priorizando, ¿no? En función del recurso que dispone, va priorizando servicios que son esenciales y que los prioriza, es decir, los recursos que disponen, los recursos que se tienen, los dispone para la ejecución de ese servicio. Y la obra pública se ve resentida por la recaudación, pero aparte por la situación macroeconómica. Las empresas no consiguen materiales, las empresas no tienen precios, hay un montón de variables que inciden en la ejecución de obra pública. Nosotros de los contratos que tenemos, saben que ahora hay una etapa en enero que las empresas se toman 10, 15 días de licencia, entonces tiene que ver también un poco el parate de la obra pública con eso. Pero independientemente de esa situación, hay una situación que la hace muy compleja la ejecución de obra pública y que no solo tiene que ver con la recaudación o la disponibilidad de fondos por parte de los gobiernos. Nosotros tenemos fondos para continuar el plan de obra previsto. Insisto en este concepto, ¿cuánto nos va a alcanzar ese recurso y ese dinero? Es difícil saberlo. Sí, es difícil saberlo. Va a ser difícil saberlo y hay que esperar como mínimo a que a fines de enero se termine de revisar y aprobar la ley ómnibus y eso defina un ecosistema económico en el que nosotros podamos hacer previsiones de cómo va a ser este año y en función de eso ajustarnos. Lo peor no es la previsión o que se ve que va a haber pocos recursos, sino que no se pueden formular escenarios, no se pueden hacer previsiones y eso es lo peor, porque no poder planificar es la peor de las condiciones, ¿no? Pero hay ahorros, por ejemplo, en Guaymallén, como pasa en otras comunas, que algunos intendentes dicen, bueno, en el caso de que tuviéramos alguna situación crítica y demás, tenemos algún ahorro para hacer frente a, no sé, el pago de salarios o el pago de incrementos salariales también. Digo, ¿cómo es en ese caso la situación de Guaymallén? Hay dos condiciones que nos permiten enfrentar de la mejor manera posible esta crisis que se viene. Primero, que tenemos ahorro. Tenemos varias nóminas salariales ahorradas que están generando renta financiera, que es una variable que hasta hace un tiempito atrás generaba ingresos importantes para el municipio, es decir, el 10 o el 15% de los ingresos se debía a la renta financiera que generaban nuestros ahorros. Hoy no es significativo ese ingreso que genera la renta financiera, pero sí sirve para estos menesteres, traer ese dinero para
como un colchón o una reserva en caso de que caiga demasiado la recaudación y tengamos que enfrentar sueldos y servicios críticos, ¿no? No solo son los sueldos, sino hay servicios críticos que no se pueden paralizar o no se pueden resentir, y eso también hay que tener una reserva ahí. Eso por un lado, y por otro lado, como te decía recién, hay otra condición que es favorable, que tiene que ver con la administración que hizo Marcelino del municipio, que es un estado pequeño. Tanto la cantidad de empleados del municipio como la cantidad de funcionarios, el ratio, la relación funcionarios o empleados versus cantidad de habitantes es la más baja. Estamos cerca de un empleado cada 110 ciudadanos o habitantes de Guaymallén o guaymalinos. Y esa es una de las relaciones más altas del municipio, de los municipios de Real Mendoza. Es decir, que somos, en relación a la cantidad de habitantes, el municipio más pequeño de Real Mendoza. Y eso nos da cierta holgura y nos permite estar mejor preparados para enfrentar lo que viene. Perfecto. Bueno, hay un dato que es que durante las gestiones de Marcelino Iglesias, Guaymallén pudo capitalizarse en materia de maquinaria y de equipamiento, digamos, pesado para hacer obra propia, y usted fue el secretario de Obras. ¿La municipalidad puede encarar por sí sola algunas obras viendo estas circunstancias de vivir del ahorro? Sí, es bueno el comentario, Gabriel. Sí, nosotros pudimos equiparnos en todos sentidos, en equipos de toda índole, pero también fuertemente nos equipamos en equipos que tienen que ver con obras, principalmente obras viales. Y en estas épocas de crisis, donde es difícil por el lado económico y después por las condiciones macroeconómicas para las empresas, es difícil iniciar contratos de obras nuevos, se potencia la obra por administración, que es decir, es la obra que encarga el municipio con recursos y con equipamiento propio. Así que justamente una de las características del plan de obra, el componente de las obras desarrolladas por el municipio con sus recursos creció sustancialmente. Son más las obras que vamos a realizar nosotros con nuestros equipos y nuestro personal que las obras contratadas. De todo modo, esas obras realizadas por el municipio están supeditadas a la consecución de los materiales, o sea, sufren lo mismo que sufren las empresas constructoras. Y no es menor, en todo enero no hemos recibido y no vamos a recibir asfalto, material asfáltico para asfaltar las calles. Así que todos los frentes de obra que teníamos planificados para ejecutar asfalto en este mes, los hemos tenido que pasar a febrero, porque no se consigue ese material. Claro. Entonces, no es un tema menor, y para colmo, reciente nosotros en nuestra planificación habíamos potenciado las obras de asfalto para este periodo de vacaciones, que cuando menos tránsito hay, cuando menos se afecta al vecino por el hecho de la obra. Claro. Y vamos a perder el mes de enero, no vamos a poder ejecutar esas obras. Tenemos el material, lo hemos comprado, pero no hay stock de ese material. Así que es multifactorial el avance de las obras. En este caso no tiene que ver con el dinero o el recurso económico, sino que el asfalto en el mes de enero no va a estar disponible. Así que esa sería un poco la situación. Le pregunto un poquito por lo social, ¿no? Y las asistencias que se brindan desde la comuna. ¿Se han reforzado en este mes? ¿Hubo mayores consultas? ¿El vecino se acerca, le pide ayuda al municipio? Sabido es que, bueno, los precios se han ido por las nubes en muchos casos, y el tema de los alimentos es algo de lo que más preocupa. Digo, ¿cómo están ustedes en ese sentido y cómo están trabajando pensando en esta situación? Sí, nosotros tenemos ya desde hace años atrás mecanismos para acceder a la gente que tiene distintas necesidades básicas, ¿no? Para acceder a determinados recursos. Lo que hemos decidido es reforzar esos programas y esos planes para enfrentar este tiempo que viene. De todos modos, no ha habido un incremento muy fuerte en las solicitudes por parte de algunos vecinos de esos materiales. Estamos hablando de bolsones de comida, colchones, nylon, o elementos para reforzar la vivienda en donde viven. No ha habido un incremento sustancial respecto de la misma época del año en el año pasado.
Así que, pero sí estamos preparados para que, en caso de que lo haya, nosotros tener cierta capacidad de respuesta. Insisto en este concepto, que no podemos planificar, entonces hemos realizado compras, por supuesto que hemos comprado todos estos recursos, todos estos insumos, en mayor proporción que el año pasado. ¿Pero va a alcanzar? ¿Hemos comprado lo suficiente? Bueno, no sabemos, la realidad no nos va a decir. De todos modos, siempre tenemos recursos económicos para reforzar esos frentes que tienen que ver con lo social. Tal cual. Bueno, y lo último que le quería preguntar, porque tenemos muchos mensajes de la gente, es en qué se ve afectado Guaymallén con la obra nacional, porque muchos nos preguntan por el Procrear Guaymallén. Yo no tengo mucha información al respecto, pero se habla de una paralización de obras. ¿Tiene usted información sobre esa cuestión? Sí, el Procrear Guaymallén, que es el único Procrear que prosperó, de los 5 Procrear que se pensaban hacer en Mendoza, el único que prosperó fue el Procrear Guaymallén. Y inició su construcción y se paralizó hace 3 meses. O sea, el Procrear Guaymallén se paralizó por falta de pagos, pero al fin de la gestión anterior. O sea, se dejaron de pagar los certificados cuando todavía no ocurría el cambio de gobierno. Y sé, por lo que me han comentado, los funcionarios estaban en la gestión anterior, los funcionarios de nivel nacional, que se estaba evaluando darle continuidad de una u otra manera, es decir, a través de seguir financiado por el banco hipotecario. Inclusive se estaban evaluando alternativas que el ámbito privado financiara la obra. Así que hoy la situación es que está paralizada la obra. Hay que recordar que es una obra que financia el banco hipotecario de la Nación. ¿En dónde es? Es en la calle Tirazo. Los terrenos del INB, digamos, los antiguos terrenos del INB. Exactamente, a 200 metros al norte de la bola de lata que se le daba, que es el Club Tirazo. Entonces estaban evaluando esas alternativas y nosotros estamos expectantes porque hay parte de esa obra que había, por eso que prosperó el Guaymallén, porque hay parte de esa obra que vamos a materializar nosotros, los espacios comunes y parte de la obra que va sobre calle Tirazo. El municipio asumió el compromiso que lo iba a ejecutar para bajar el costo de la obra y para hacerla posible. Así que estamos esperando que hayan definiciones para nosotros poder hacer nuestro trabajo. Bueno, ojalá continúe, porque aparte a esa zona de Guaymallén le hace falta también un empujoncito, ¿no? Sí, por supuesto, y va a ser un impacto muy muy importante y muy positivo cuando se habilite. Buenísimo. Muy bien, intendente, muy agradecidos, que tenga un buen arranque del año. ¿Ya lo llamó a Marcelino para decirle feliz cumpleaños o todavía no? No, todavía no. Debe estar despierto hace rato, ¿no? Sí, madruga, es una persona madrugadora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Gabriel, Hernán, un gusto, hasta luego. Buen día. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, hoy es el cumpleaños de Marcelino Iglesias, por eso le preguntamos. Bueno, mandamos un saludo. Sí, ahí está. Alex, muy feliz intendente. cumpleaños. Eso.